Bueno, buen día para todos. Gracias por sumarse y estar ahí del otro lado. Buen día a Florencia Carriquiri, socia de Exante. La verdad que un placer tenerte con nosotros hoy. La realidad también es que venimos hace tiempo conversando con Florencia, con Pablo y con Tamara para hacer algo que en su momento lo imaginábamos más presencial, pero bueno, la situación y la coyuntura nos hizo que esta fuera la manera que encontráramos por ahora. Así que bueno, vamos a tener esta charla de perspectiva económica. Ya te doy el paso, Flor. Lo único a hacer público, el agradecimiento especial. Sé que están con mucho laburo en la firma, con un montón de trabajo y demanda en lo que hacen en términos de economía y asesoría financiera, con lo cual vale doble este rato que vamos a tener, estos 40-45 minutos de charla. Después dejamos un ratito abierto a algunas preguntas que las podemos hacer como siempre por chat o levantando la mano para ordenarnos la participación. Así que arrancá, todo tuyo, ya ve que podéis compartir pantalla, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y bueno, obviamente me avisan también por el chat se quitan se mutean, digamos, el micrófono si hay algún problema de conectividad o se corta la presentación. La idea de esta presentación en el día de hoy es repasar un poco brevemente cómo estamos viendo desde el punto de vista económico toda esta situación tan particular. Vamos a empezar mirando algunos elementos de la economía global que son muy claros en relación al impacto que está suponiendo toda esta situación sanitaria en el mundo y que obviamente pega en todas las economías emergentes en general y en Uruguay en particular. Y después sí nos vamos a concentrar en Uruguay, en las principales consecuencias sobre Uruguay que hoy por hoy estamos imaginando. Cómo superan, las incertidumbres son todavía muchas, con lo cual estos números o estas proyecciones que les voy a estar compartiendo, por supuesto que son muy indicativas y son un primer ensayo un primer ejercicio de pronóstico que hicimos en Exante, que muy probablemente va a tener revisiones también en la medida en que vayamos teniendo más información y vayamos teniendo una mayor visibilidad sobre la actividad económica, sobre otras variables, sino también sobre la duración de esta situación tan particular que estamos viviendo. En relación a la economía global, claramente el coronavirus ha supuesto un cambio radical de perspectivas para este 2020. Allá sobre finales de 2019 el Fondo Monetario había presentado un primer ejercicio de pronóstico que apuntaba a que íbamos a tener un 2020 de buen desempeño para la economía global. En general se pensaba una aceleración, de hecho, de la economía global respecto a 2019. Obviamente que esto empezó a cambiar muy fuertemente. Ya desde que comenzaron los problemas en China, empezaron a revisarse a la baja las proyecciones, y bueno, y desde que empezó a ser una pandemia global, obviamente que la revisión ha sido mucho más drástica. El efecto del coronavirus, de esta crisis sanitaria, obviamente supone un shock de oferta que no tiene precedentes. Apagar la economía intencionalmente es algo que no se había hecho anteriormente, y obviamente hay también desde combina ese shock de oferta con un shock de demanda también muy abrupto, una contracción del consumo y de la inversión realmente enorme, y un efecto riqueza además muy negativo también, con el desplome de las bolsas que estamos viendo en el mundo. En ese marco, allí ven en el gráfico los últimos pronósticos que han hecho los principales organismos y bancos de inversión. En general ya la mayoría está apuntando a una caída de la actividad económica, es decir, del PBI mundial en este 2020, que podría ser de más de 1%. Como ven en el gráfico, realmente eso es un escenario bastante peor incluso que el de la crisis internacional de 2008-2009, y no tiene precedentes en la historia de las últimas décadas. La revisión de pronósticos está siendo además muy fuerte y muy generalizada. Simplemente a modo de ejemplo, allí vemos lo que eran las proyecciones del Fondo Monetario de octubre de 2019 y lo que están siendo las de marzo, y ahí ponemos las del Instituto Internacional de Finanzas como ejemplo. Fíjense que se está pensando en que el mundo va a estar perdiendo 5 puntos del PBI este año, similar a Estados Unidos, mayor todavía la pérdida de PBI en la eurozona.
3 puntos en China o en Japón. Y estos son escenarios, las previsiones del Instituto Internacional de Finanzas aún supone un escenario de recuperación rápida, de lo que se llama en V, es decir, una disrupción bien abrupta de la actividad económica, pero muy transitoria. En general, los pronósticos todavía, entre la mayoría de los analistas, están apuntando a un escenario como ese, que igual, como decíamos recién, supone una disrupción muy fuerte en la actividad económica. Esa hipótesis de recuperación en B, algunos dicen es optimista, la verdad es que empieza a tener sustento en lo que venimos viendo en China. China fue la primera economía afectada por esta situación, tuvo el momento más agudo de la crisis sanitaria sobre febrero, y fíjense la actividad económica cómo está repuntando bastante en B, digamos, ya en las últimas semanas. El PMI manufacturero, que es el gráfico que ven aquí a la izquierda arriba, mostró en marzo un repunte realmente muy, muy claro, se ubicó por arriba del 50% nuevamente, que eso supone que la actividad manufacturera ya está en recuperación. Obviamente que la contracción de febrero fue enorme. Fíjense también algún otro indicador, las ventas de automóviles cayendo más del 75% en un mes. De nuevo, son contracciones que no tienen precedentes en lo que eran situaciones más o recesiones incluso más habituales en otras partes del mundo. Pero bueno, la buena noticia, China de a poco, por ahora, y con las incertidumbres que algunos manifiestan, está mostrando una recuperación bastante en B ya a partir de marzo. También las bolsas han tenido cierto rebote en las últimas jornadas, un poco por esas mejores noticias en China también. Fíjense, el Standard & Poor's recuperó varios puntos en cuestión de pocas semanas, pero de todas maneras el desplome que han acumulado en lo que va del año tampoco tiene muchos precedentes en la historia de la economía global. Fíjense, realmente caídas de 20, 30, 40% en cuestión de solo 3 meses es realmente una desvalorización enorme en cuestión de pocas semanas, y obviamente que eso nos hace también ser cautelosos, y uno de los riesgos que advertimos para la economía global es que, bueno, que esta crisis sanitaria termine desencadenando o generando una crisis financiera de mayor entidad que haga que algunos de los impactos que a priori se consideran transitorios terminen siendo algo más duraderos también en el mundo. En ese sentido, una de las cosas que preocupan justamente es las crecientes dificultades financieras para las empresas, incluso en Estados Unidos, y por eso lo vemos allí, el spread de los bonos corporativos sobre la T10, es decir, cuánto más que el gobierno están pagando las empresas por el financiamiento, y ahí vemos, por ejemplo, la línea de las AAA, las empresas de mayor calificación en Estados Unidos ya están con un spread sobre los bonos a 10 años de Estados Unidos mayores a los que vimos en la crisis de 2008-2009, y bueno, de allí lo que advertíamos recién, con las alteraciones tan fuertes que estamos viendo en el ciclo de caja de las empresas, si las restricciones al financiamiento terminan siendo muy fuertes, podemos terminar viendo una escalada de una crisis financiera que sea más duradera y más significativa. Para evitar eso, entre otras cosas, estamos viendo de todas maneras una respuesta muy decidida en las principales economías del mundo. En Estados Unidos tuvimos en cuestión, a partir de 2 reuniones fuera de cronograma, incluso de la Reserva Federal, una baja abrupta de las tasas de interés. La Reserva Federal llevó la tasa de referencia nuevamente a 0%, y anunció además que iba a respaldar con lo que hiciera falta, sin ponerle límite incluso, que iba a respaldar con liquidez a la economía sin ponerle un límite a esa intervención. Volvimos entonces a un programa de lo que se llama quantitative easing, emisión de
volcar liquidez en el mercado para justamente evitar que las distorsiones en las cadenas de pago, que las distorsiones de financiamiento terminen generando más dificultades incluso que el propio shock de oferta y demanda que estamos enfrentando. Y algo así estamos viendo, como decía recién, no solo en Estados Unidos, en buena parte del mundo, todas las principales economías están bajando abruptamente sus tasas de política monetaria, flexibilizando entonces las condiciones monetarias para intentar mitigar los impactos sobre la actividad económica y anunciando a su vez paquetes muy agresivos de gasto público para mitigar también los impactos de la crisis. En el gráfico de la derecha ven el tamaño de los paquetes fiscales que se han venido anunciando en las últimas semanas en todo el mundo. Hay algunos de ellos que lucen particularmente grandes porque incluyen líneas de créditos garantizadas para pymes del tipo del que también se anunció en Uruguay, pero notoriamente hay mucho consenso en el mundo entero de que esta crisis requiere de una intervención rápida, decidida y sin medir costos en el corto plazo. Obviamente para las economías emergentes la coyuntura es particularmente adversa, porque no tenemos la disponibilidad financiera que las principales que se están enfrentando además ya desde el comienzo de año, un vuelo a la calidad, salidas de capitales que están siendo muy intensas. Este gráfico justamente marca en distintos episodios de tensión en la economía global cómo fue la evolución de los flujos de cartera de no residentes hacia los mercados emergentes. En todos estos episodios hubo salidas de capitales, pero fíjense que no hay precedentes para lo que ha sido la fuga de capitales de este momento actual, y obviamente que esto quita márgenes de acción o quita libertad de maniobra para las autoridades a la hora de tomar medidas. Otro de los impactos de esta situación está siendo obviamente un fortalecimiento del dólar muy fuerte. Ese vuelo a la calidad que decíamos antes no solo se ha reflejado en compras de títulos públicos de las principales economías emergentes, también se ha reflejado en una fuerte demanda por el dólar, que es la divisa de reserva mundial por excelencia. Fíjense que el fortalecimiento ha sido enorme y muy generalizado en lo que va de este año. Allí vemos hasta el 1 de abril, en el gráfico de la derecha, la devaluación acumulada en cada uno de estos países. Uruguay, una devaluación en torno al 18% en ese periodo, está dentro de las economías que ha tenido una depreciación más significativa. En muchos de los países que vemos más a la derecha de Uruguay, hay que tener presente que no solo está jugando esta realidad del coronavirus, sino también que son países esencialmente, muchos de ellos petroleros, con lo cual están además enfrentando el desplome de los precios del petróleo que hemos visto también en las últimas semanas a raíz del conflicto Arabia Saudita, Rusia. Pero es notorio entonces que las monedas de las economías emergentes se están depreciando y de forma intensa en todo el mundo. Después vamos a conversar un poquito de cómo nos está dejando esto también en términos de competitividad. Desde la perspectiva de Uruguay, y ya para ir terminando con lo que es el escenario internacional, lo otro que es importante destacar es que los precios de los principales commodities que exportamos han tenido volatilidad, pero se ubican en niveles relativamente buenos, de hecho en el rango de valores observados en los últimos años. Por el momento al menos no estamos viendo una desvalorización significativa de nuestros precios de exportación, y eso es una buena noticia para nuestro país. Tenemos a la soja, que había caído sensiblemente en estas últimas jornadas, de nuevo en niveles superiores a los $320 la tonelada, al trigo de hecho arriba de los $210, el arroz también que venía firmándose, que mantiene una tendencia de suba en un contexto donde varios de estos productos se están además poniendo restricciones a las exportaciones por parte de muchas economías, en Asia, también en Rusia, de manera de asegurar el abastecimiento local. Bueno, eso ha jugado a favor de la valorización de estos productos en el mercado internacional. La celulosa dejó de caer, había tenido un muy mal año en 2019, en estas últimas semanas se ha más bien estabilizado, todavía está muy abajo de lo que eran los niveles de los últimos años,
pero se ha estabilizado, y en el caso de la carne también se frenó el descenso de los valores que veníamos viendo. En la carne los problemas con China empiezan a solucionarse, está recuperándose desde marzo una mayor demanda desde allí, obviamente comenzaron ahora los problemas en Europa, pero los valores no son bajos tampoco desde una perspectiva histórica, sí acumulan una caída importante respecto a los picos del año pasado, pero están en niveles que en una perspectiva más larga son buenos. Y desde lo que es nuestros términos de intercambio, el desplome de los precios del petróleo, al menos de corto plazo, supone un elemento positivo para un país como Uruguay, que es importador de crudo. Fíjense, los precios del petróleo están en niveles realmente históricamente bajos, mientras que los commodities agropecuarios, como decíamos recién, no han acumulado una desvalorización muy relevante en términos generalizados. Corto plazo, entonces, esto es una buena noticia. El riesgo que advertimos allí es que habitualmente hay canales o vasos vinculantes entre el precio del petróleo y los demás commodities, que pueden terminar, entonces, si estos valores del petróleo se mantienen así de bajos, pueden terminar generando presiones bajistas sobre también el resto de los commodities, y ese es un elemento que deberemos seguir de cerca también en próximos meses. No sé si quieren hacer una pausa de preguntas hasta aquí o seguimos con Uruguay y hacemos las preguntas sobre el final. Flor, yo tengo una pregunta que me mandaron que entiendo que aplica bastante al rubro, no, pero aplica bastante al rubro local, con lo cual te diría que en principio sigas, si aparece alguna pregunta, la hacemos, pero por ahora perfecto. La única pregunta que tengo es sobre temas del Brow y créditos más en el mercado local. Dale, perfecto. Bien, y bueno, y para Uruguay obviamente esto está haciendo un shock también enorme, con características muy particulares. En este diagrama intentamos reflejar un poco todas las vías de impacto por las cuales el coronavirus está cambiando radicalmente el escenario 2020 que teníamos para nuestro país. Recién veíamos la irrupción de esta pandemia está suponiendo una caída enorme de la actividad económica a nivel global. Eso supone un shock de demanda externa muy fuerte, transitorio, esencialmente transitorio, podemos pensar al día de hoy, pero con algunos riesgos de impactos más permanentes, por lo que comentábamos antes también. Está suponiendo desde el plano del financiamiento también lo que los economistas habitualmente llamamos un sudden stop, un freno abrupto en lo que es el acceso al financiamiento para el mundo emergente, una valorización muy rápida del dólar, es decir, un fuerte cambio de precios relativos, todo lo cual también genera un shock de demanda doméstica muy negativo, que a su vez se ve reforzado por lo que son las medidas de freno a la propagación del virus, que suponen un shock de oferta muy abrupto, transitorio esperemos también, pero que tiene impactos también relevantes sobre la propia demanda, la pérdida de empleos, la pérdida de ingresos, la paralización de muchas actividades, obviamente termina también retroalimentando, reforzando lo que es la caída de la demanda doméstica en este escenario. Todo esto obviamente impactado también, mitigado en mayor o menor medida por lo que son las medidas de el gobierno, pero bueno, son muchos los canales a través del cual el coronavirus pega y fuerte sobre las proyecciones de este escenario 2020. Uno de los primeros impactos que empezamos a ver en Uruguay de esta situación fue el dólar, ya desde que comenzó marzo comenzó a mostrar un aumento realmente vertiginoso el tipo de cambio en nuestro país, que fue acompañando esencialmente el fortalecimiento que tuvo el dólar en todas las economías emergentes. En algunas semanas fue más intenso, en otras menos, pero lo cierto es que estamos viendo un incremento del tipo de cambio realmente muy, muy significativo. En el gráfico lo que ven allí es la evolución diaria del tipo de cambio. En rojo son momentos en los que el Banco Central intervino vendiendo divisas en cada momento allí. En verde, momentos en los que intervino comprando divisas por el contrario. Claramente en este último periodo hemos visto el Banco Central
intervenir a partir de que superó los 39 pesos a fines de febrero, comenzó a vender divisas en el mercado de cambios, acumuló unas ventas por unos 176 millones de dólares en este periodo. La verdad es que de todas maneras es un banco central que, de hecho ya explícitamente ha marcado, va a mantener una intervención muy medida, muy moderada, en momentos particulares donde entienda que la volatilidad está siendo particularmente intensa, pero es un banco central a todas luces con una vocación de dejar flotar al dólar en mayor medida, solamente para tener una referencia. Fíjense, en este periodo de una evolución vertical del tipo de cambio se han vendido 176 millones de dólares. Si nos paramos en aquel momento entre 2015 y 2016, cuando el dólar también subía, aunque de forma mucho menos intensa, se vendieron más de 4.000 millones de dólares. Hoy, y el nuevo presidente del Banco Central ha sido claro en ese sentido, la vocación es por dejar flotar el dólar, por evitar rezagarse del mundo, aunque eso en el corto plazo suponga riesgos obviamente importantes sobre la inflación, pero en medio de este contexto el objetivo primordial está siendo el intentar mitigar los impactos en la actividad económica. En marzo tuvimos un aumento significativo de la inflación nuevamente, que estaba bastante en línea con lo esperado. Ahí nos quedó mal el título, en el promedio de marzo subió 14% el tipo de cambio, eso llevó a la inflación transable a más de 13%, y nos está dejando la inflación total ya arriba de 9% en los 12 meses a marzo. Hoy es una certeza que incluso sin contemplar subas adicionales del tipo de cambio, y estamos trabajando con 44 pesos indicativamente a diciembre, la inflación va a estar arriba del 10% ya en las próximas mediciones. Ya en el mes de abril nos parece que es un hecho que con la entrada en vigencia de los ajustes de tarifas y con el gradual pasaje a precios también de lo que viene siendo la depreciación de la moneda, vamos a terminar viendo la inflación arriba del 10%, y probablemente vamos a convivir todo este año con niveles de más de 10% en la inflación. Como decíamos recién, nos parece que la política económica realmente tiene muy poco espacio para combatir la inflación en este contexto. Lo primordial y todas las baterías deberían estar en preservar los mayores niveles de actividad económica posibles en este contexto. De esa manera, a ver, claramente hay muchas incertidumbres para lo que va a ser esta próxima ronda de negociación salarial. Hay crecientes rumores de que podría, obviamente, postergarse las negociaciones. Realmente es muy difícil negociar en este contexto, pero incluso si asumiéramos, digamos, que los salarios terminan teniendo subas nominales más importantes, incluso en línea con la inflación de dos dígitos, seguramente en el promedio del año vamos a ver una caída del salario privado importante este año. Vamos a ver una caída en general de los ingresos de los hogares, que va a ser muy difícil de evitar. El empleo está cayendo ya desde marzo de forma muy, muy significativa. Otras fuentes de ingresos no salariales también lo están haciendo, con lo cual es un año de caída en los ingresos de los hogares relevante, que obviamente, como decíamos antes, también genera un impacto en la demanda doméstica muy, muy relevante. Uruguay ha procesado una depreciación importante de la moneda en lo que va del año. Fíjense el gráfico de la izquierda, nuestra evolución del tipo de cambio real de Uruguay con Estados Unidos ha tenido una corrección fuerte en cuestión de pocas semanas, pero lo cierto es que seguimos caros frente a lo que son otras referencias regionales. Este gráfico de la derecha lo que intenta reflejar es cuán abajo o cuán arriba de la media histórica están los tipos de cambio real bilateral con Estados Unidos en todas estas referencias de la región. De alguna manera, cuán depreciados en una perspectiva histórica están esas monedas o cuán apreciadas. Uruguay, junto con Paraguay, son las únicas de la región que están hoy abajo de la media histórica en términos de su tipo de cambio real con Estados Unidos.
países como México, Brasil, Colombia, Chile están hoy con una depreciación de sus monedas, notoriamente más fuerte, probablemente también transitoriamente alto, o transitoriamente depreciadas sus monedas en medio de los momentos más agudos de esta crisis sanitaria, en algunos de estos países además por el shock del petróleo también que antes mencionábamos. Lo que sí nos parece importante a nuestro juicio como un elemento o como una conclusión a llevarse para Uruguay, es que nos parece que en Uruguay la depreciación que hemos procesado vino para quedarse. De alguna manera nos parece que más allá de que podamos ver en el corto plazo al dólar subir algo más y luego revertir en parte esa suba, en lo sustancial el ajuste de precios relativos que procesamos no va a ser transitorio, transitorio, incluso pasado el shock sanitario, digamos, nos vamos a quedar con una moneda bastante notoriamente más depreciada de lo que veníamos teniendo. Uruguay venía con rezago en ese sentido respecto al resto del mundo. El shock externo, como siempre en nuestra historia, nos obligó a ajustar de forma más abrupta o más fuerte, pero no deberíamos considerarlo transitorio el aumento del tipo de cambio que hemos visto en este comienzo de 2020. Y bueno, y obviamente bien difícil hacer pronósticos en relación a la actividad económica. Recién empezamos a tener algunas señales de algunos indicadores, digamos, de diarios o semanales que marcan la magnitud de la disrupción en la actividad económica y en el movimiento de la gente. La verdad es que hoy nos estamos posicionando en un escenario en B, de la misma manera que veíamos antes para lo que son las proyecciones de la economía mundial, con una disrupción fuerte pero transitoria de la actividad económica, esencialmente en el segundo trimestre del año. Eso lo estamos reflejando en este, de nuevo, primer ejercicio de proyección en una caída importante del PBI en el segundo trimestre. Fíjense que en los puntos verdes les mostramos lo que eran nuestras anteriores proyecciones, en rojo las últimas pronósticos que hicimos. Le estamos quitando 5 puntos al PBI del segundo trimestre. El otro elemento importante a tener presente es que en estas proyecciones seguimos manteniendo el proyecto de UPM para este año, pero postergado de alguna manera y con un comienzo de obras más decidido recién sobre el segundo semestre del año, de allí que la recuperación, eso refuerza de alguna manera la recuperación en B también para el segundo semestre. Obviamente que no hay sector que salga indemne de este escenario, pero hay algunos en donde el impacto es más fuerte que en otros. Claramente nos parece que el sector del comercio, de la industria manufacturera y en alguna medida también la construcción, son 3 de los sectores que están teniendo, digamos, un impacto ya más fuerte a partir de la segunda quincena de la última parte de marzo y en esta primera quincena de abril. Notoriamente. En el caso de comercio, restaurantes y hoteles, hay también heterogeneidad, restaurantes y hoteles, sobre todo con una paralización prácticamente total de su actividad. En el comercio luego hay algunos giros que defienden en mayor medida su actividad, pero notoriamente es una contracción enorme la que va a estar viendo este sector en el segundo trimestre, donde además, de nuevo, el cambio de precios relativos que mencionábamos antes, seguramente seguirá impactando negativamente sobre la actividad de este sector, incluso pasado el shock de oferta más fuerte que por ahora estamos situando o circunscribiendo al segundo trimestre del año. En la construcción también la caída es muy fuerte en la primera parte del año, pero esperamos también, con las obras de UPM comenzando fuerte a partir del tercer trimestre, un crecimiento importante de todas maneras en el promedio del año, y en la industria manufacturera también con heterogeneidad al interior del rubro, pero será un año de caída importante este 2020. Por el contrario, a ver, hay otros sectores donde el impacto es, si se quiere, algo más moderado. De nuevo, no hay nadie que salga ileso
de una coyuntura como la actual, pero las actividades primarias probablemente sean de los sectores que mantengan niveles de producción y de actividad en general más normales. Obviamente que puede haber distorsiones importantes en la cadena logística, si hubiera alguna dificultad sanitaria en alguna planta grande de procesamiento, eso puede generar distorsiones fuertes, pero los granos se van a cosechar y se van a transportar. El ganado obviamente va a seguir engordando en los campos. Ahora estamos con alguna dificultad en la industria frigorífica y eso puede impactar en la ganadería en alguna medida, pero de alguna manera el sector más transable de la economía, el corazón agroexportador, es quien va a estar manteniendo una situación más normal en ese sentido este año, y pensando también hacia adelante con una recomposición de precios relativos que hace pensar en mejores niveles de rentabilidad a futuro también para este sector. En lo que es transporte y comunicaciones, el consolidado, digamos, probablemente no caiga este año, pero obviamente exclusivamente por lo que va a ser un repunte extraordinario de las comunicaciones. Los primeros datos que hay en ese sentido hablan de 30-40% más de demanda de servicios de datos en este nuevo mundo del teletrabajo, con lo cual allí vamos a ver un impulso fuerte para este agregado. El transporte obviamente que tendrá sí una contracción asociada a la caída de la actividad económica en general y a la caída fuerte del comercio exterior también en este contexto. Y dentro de lo que es otras actividades, donde están los servicios, hay situaciones muy heterogéneas. Los servicios gubernamentales, los servicios de salud, son sectores que obviamente están de hecho particularmente demandados o presionados. Otros servicios tienen una situación más comparable a la del comercio, con caídas muy drásticas y fuertes de su actividad, típicamente los servicios recreativos, para poner un ejemplo muy, muy claro. Y hay muchos otros servicios que tienen al menos más facilidades para lo que se llama el teletrabajo. Bueno, por eso es que también como sector agregado es de los sectores que tendrá probablemente una caída, si se quiere, algo más moderada. Pero bueno, claramente en este primer ejercicio de proyección que hicimos en INSANTE, la crisis sanitaria va a suponer un peor desempeño de todos los sectores. Allí les mostramos de nuevo lo que era nuestro pronóstico en verde, la proyección previa, en rojo el último ensayo que hemos hecho, que va a suponer menos una pérdida al cabo del año de 2 puntos, 2 puntos y medio del PBI. Por supuesto que si la recuperación se demora o si terminamos viendo también en Uruguay medidas más fuertes de cuarentena obligatoria, podríamos terminar viendo una caída del PBI sensiblemente mayor. Simplemente a modo de ejemplo, y me paso ya a esta diapositiva, tenemos un escenario alternativo con una caída más profunda en todo el segundo trimestre del año y una recuperación algo más lenta en algunos sectores. Bueno, podemos imaginar un escenario de este tipo con una caída de más de 4 puntos del PBI este año, y la verdad es que sí, podemos imaginarlo, y entre medio de esos dos escenarios puede haber de todo. Hoy las incertidumbres son muy grandes, pero notoriamente que los riesgos de que la actividad económica tenga una caída realmente drástica son realmente fuertes este año, son realmente muy, muy relevantes. Eso dependerá en buena medida de cómo sigue evolucionando la situación sanitaria y eventualmente de cuánto más duran las medidas de control de propagación del virus, y si eventualmente se tienen que endurecer todavía más en las próximas semanas. En definitiva, a ver, notoriamente estamos recibiendo un shock enorme, con la restricción de que este shock nos encuentra con fundamentos macroeconómicos realmente muy débiles. Ya veníamos de una economía sin crecimiento, hace 5 años que la economía crece muy poco y 2 años al menos que no crece nada, acumulando un atraso cambiario fuerte que se ha venido corrigiendo drásticamente, pero que
pero que todavía nos deja caros en una comparación internacional, con un déficit fiscal también muy abultado, más de 5 puntos, empezar esta situación con más de 5 puntos del déficit fiscal, obviamente que limita la capacidad de acción del gobierno y genera riesgos también hacia adelante, y bueno, con un desempleo que ya venía en aumento, con una inflación incómodamente alto, digamos, todos estos elementos quitan márgenes de acción. La buena noticia es que tenemos un buen perfil de deuda pública, con pocos vencimientos en el corto plazo, con reservas significativas, con líneas contingentes que ya a las cuales ya se están echando mano, digamos, con los organismos multilaterales. Pero bueno, claramente esta debilidad en los fundamentos macroeconómicos le ha quitado o le pone alguna limitante a la capacidad de respuesta en relación a lo que estamos viendo, por ejemplo, en las economías desarrolladas. A nuestro juicio, la respuesta de la política económica debe estar muy bien enfocada en lo que son objetivos primordiales. En un mundo de restricciones todo no se va a poder enfrentar, y a nuestro juicio la batería, como decíamos recién, tienen que estar concentradas en mitigar la contracción del nivel de actividad y la pérdida de ingresos de la población, sobre todo de los segmentos más vulnerables y más afectados directamente por todo este contexto. El aumento del tipo de cambio está siendo intenso, está permitiendo una recomposición de la competitividad. Eso de cara a 2021, cual ya al segundo semestre eventualmente de 2020, es una buena señal, podría permitir una rápida recuperación del sector transable de la economía en particular, pero obviamente que también en el corto plazo supone impactos adversos en salarios y en la demanda interna en general. La política fiscal, obviamente que el objetivo de mejora fiscal en este 2020 queda completamente relegado, y hoy el equilibrio, o el delicado equilibrio, como decíamos recién, va a estar en desplegar todas las medidas posibles para lo que es la protección de la actividad económica y de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero bueno, también con el riesgo de hasta dónde llega la restricción presupuestaria y cómo salimos de este contexto y cómo encaramos 2021 con un déficit fiscal que muy probablemente va a estar bien arriba de los niveles, que seguramente va a estar muy arriba de los niveles actuales y probablemente en niveles realmente muy, muy difíciles de gestionar. Para el Banco Central, claramente el objetivo de intentar bajar la inflación también queda fuera de lugar, y hoy nos parece que, mantener un ritmo de intervención muy moderado en el mercado de cambios es por demás compartible. También cuidar las reservas, digamos, pasa a ser un objetivo en el contexto actual, donde realmente el financiamiento para las economías emergentes ha desaparecido. Y convivir con una inflación de dos dígitos por algún tiempo, digamos, al menos de forma transitoria, también es algo que deberemos hacer dentro del menú de opciones o de las tensiones de objetivo que se generan en este contexto. Nos parece que es el costo que deberemos afrontar. ¿Comentarios o preguntas? Ahora sí. Flor, en el chat hay algunas preguntas, si las ves, que están públicas. Yo, para respetar un poco el orden igual, hay algunas preguntas A ver. que yo te decía en privado, que es la primera que surgió, es un tema de los créditos de apoyo a las empresas que se iban a otorgar desde el BROW, en qué está eso, si esos créditos piensan que los va a asumir alguno de los bancos privados, si saben algo en esos términos, digamos. Esa fue la primera que surgió, y después vas a ver que en el chat hay alguna más pública, y si surge alguna otra. A ver, voy leyendo de arriba del chat hacia abajo, después hablamos un poquito de eso, dale. ¿Se puede prever que el tipo de cambio siga deteriorándose, acercándose todavía más a los países de la región? A ver, se puede prever, a nuestro juicio el dólar va a seguir probablemente, va a tener seguir teniendo mucha volatilidad en el contexto actual. De corto plazo, de hecho, nos parece que bien podemos ver al dólar subir algo más. La verdad es que estamos con un nivel de volatilidad que hace particularmente difícil proyectar tipo de cambio nominal. Piensen que pasamos de 45, 46 a 43, de nuevo a 44,5. Intentar seguir la volatilidad del spot
con el pronóstico se hace, realmente no tiene mucho sentido, pero nos parece que es bien factible que en el momento más agudo de la crisis sanitaria veamos sí al dólar tener alguna suba mayor. Por el momento estamos trabajando, como decíamos recién, con 44 pesos de forma indicativa para fin de año, que de alguna manera contempla que parece que si la economía vuelve a una situación un poco más normal sobre la última parte del año, el tipo de cambio puede volver a moderarse de alguna manera, pero que también supone que en lo sustancial, lo que antes, lo que ha subido el dólar vino para quedarse, digamos. No vamos a ver una reversión hacia niveles de tipo de cambio como los que teníamos al inicio de año o a fines de 2019. Podemos terminar viendo subas del tipo de cambio más fuertes y más sostenidas, y sí, y va a depender mucho de cuán duradera se hace esta crisis y cuán transitoria terminan siendo sus impactos. Cuanto más dure la parte más aguda de la crisis en términos del shock de oferta sobre todo, y bueno, los impactos permanentes pueden terminar siendo más importantes, y eso puede terminar generando también la necesidad de una depreciación de la moneda más importante. Si vemos un escenario de recuperación más lento en forma de U en lugar de B, y sí, es parte de este escenario alternativo que les estamos planteando allí, lo otro, que todavía es muy prematuro y para pensar, es cómo va a ser el 2021, saliendo con la economía muy golpeada y con los fundamentos macroeconómicos muy golpeados. Uruguay volverá a tener financiamiento en ese contexto, el tema investment grade es todo un tema también, el riesgo de perderlo obviamente es muy alto en el contexto actual. Hoy parece que las calificadoras no están apurándose mucho en ese sentido, pero obviamente Uruguay sale con un riesgo grande de tener dificultades importantes de financiamiento hacia 2021, y también con probablemente la necesidad de implementar un ajuste fiscal muy grande hacia el año que viene, que también pueda entorpecer de alguna manera esa salida en B. Pero por el momento son escenarios de riesgo que sí podemos contemplar sin duda, o que deben estar en el menú de los escenarios a pensar hacia adelante, pero no nos parece que es prematuro ponerse hoy por hoy todavía así de dramático en un escenario todavía tan prematuro para lo que es la evolución de esta situación sanitaria en Uruguay. ¿Alguna estimación de cuándo se podría empezar a recomponer la actividad turística? La verdad que probablemente sea de los sectores que le cueste mucho volver a niveles volver a tener actividad en primer lugar, ¿no? El tema cierre de fronteras probablemente sea de las medidas más últimas en levantarse, y el pensar a volver a viajar entre países y a movilizarse, nos parece que hoy es de las grandes incertidumbres que tiene el mundo entero, digamos, ¿no? Pero probablemente sea de los sectores que tenga una recuperación ya no en B, sino probablemente en una U muy larga o en una L que dure algún año todavía. Estados Unidos aún no está haciendo cuarentena como el resto del mundo. Cuando lo haga, su moneda se debilitará, al igual que las bolsas. Cuando comience la recuperación, el flujo de efectivo retorna a los mercados bursátiles, se notará la evaluación del dólar y debería de bajar en el mundo. Se espera que Uruguay tenga una caída del tipo de cambio significativa, pero entonces se habrían compensado los efectos. Creo que hablamos un poco del dólar. Estados Unidos en realidad es un continente, hay algunos estados que sí están en cuarentena, otros que no, pero que están avanzando hacia allí. El golpe en Estados Unidos va a ser fuerte, ya lo está haciendo. La evolución del empleo allí está siendo muy complicada ya desde el mes de marzo, y bueno, habrá que ver cómo es que vuelve la normalidad en esta potencia, pero está teniendo los mismos costos, digamos, con más capacidad de respuesta, pero los mismos costos en términos de la actividad económica que el resto del mundo. ¿Vislumbran algunas condiciones que se pudieran dar a nivel nacional o internacional que signifiquen que la economía no se comporte ni como B ni como U, sino como L? Bueno, si sale todo mal, ¿no? Nos parece que hoy no debería ser el escenario sobre el que nos paramos.
si esto terminara generando crisis financieras y bancarias en Europa, digamos, si sale todo muy mal, podríamos imaginar un escenario donde realmente entremos en una gran depresión y prolongada. Siempre están los analistas que se paran sobre esos escenarios más negativos. Hoy nosotros nos parece que es por demás prematuro aventurar una situación como esa. Como decíamos antes, la verdad es que si se quiere una buena noticia para el mundo es que las principales economías del mundo, en todas hay un consenso general de que hay que salir a apoyar con toda la batería de herramientas posibles a la actividad económica y a los sectores más vulnerables. Estamos viendo, como veíamos antes, una respuesta monetaria decidida en Estados Unidos, en Europa. Estamos viendo una respuesta decidida en el plano fiscal también en ese sentido, y a nuestro juicio eso debería ayudar a evitar justamente pensar en escenarios en L, como plantean allí. Y recordame entonces... Lo de los Sí. créditos nos quedaba, Flor. Recordame la pregunta. La pregunta venía por el lado de que los créditos de apoyo a las empresas que se iban a canalizar a través del BROW, el gobierno tomó muchas medidas coherentes ahora, pero las empresas medianas y grandes solo ha habido alguna a seguro de desempleo. Entonces el tema de los créditos a pequeñas y medianas empresas, que en su momento se había anunciado que los iba a dar el BROW, si visualizan que esos créditos los van a asumir los bancos privados, si saben algo en esa línea, digamos. Mira, la verdad es que todavía no sabemos cómo operativamente van a ir tomando forma muchas de las medidas que se han ido anunciando. Probablemente haya más, ¿no? Una de las cosas que hemos venido comentando es que, obviamente, la primera batería de medidas tuvo como foco las empresas más chicas, con peor capacidad de financiamiento y con una situación financiera siempre más frágil, pero probablemente el resto de las empresas requieran también de algún alivio sobre su flujo de caja, porque la ruptura en la cadena de pagos va a ser, si no, importante. Probablemente veamos algún alivio al menos en términos del pago de impuestos también para empresas más grandes y medianas, postergar 1 o 2 meses el pago de IVA, por ejemplo, es tipo de medidas que sabemos que desde el equipo económico se están evaluando. Bueno, desde el Banco Central se han ido tomando medidas para, desde lo regulatorio, intentar ayudar a mantener la situación de crédito también más ágil para empresas también más grandes. Pero la verdad es que no... detalles de cómo se van a ir operativizando algunas de las medidas en ese sentido, de los créditos del BROW y demás, no los tenemos todavía hoy por hoy claros. Perfecto. Creo que en la última pregunta también que estaba ahí en el chat de Alberto iba en la misma línea, o sea que no tienen mucha data aún de instrumentación real o de requisitos de esos créditos. Una más, Ale. Sí, Santi, dale. ¿Qué haces, Flor? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Bien. En la lógica de canasta de inflación y canasta de bienes y servicios, lo hablo desde mi casa, desde mi doméstico, ¿no? Se me corta, horrible. ¿Sí? A ver ahora mejor. Sí, perfecto. Mejor. No, en la lógica de canasta de bienes y servicios en la inflación, la lógica de consumo de mi hogar cambió radicalmente en los consumos, las canastas y eso. Hay que repensar la inflación en base a estos nueva época, por decirlo de alguna manera, la canasta y eso. Bueno, a ver, siempre decimos, ¿qué mide la inflación? ¿No? La inflación no mide una canasta que se va moviendo, digamos, en cada momento del tiempo. Sí es deseable que la canasta se vaya actualizando, capturando cambios en la estructura de consumo de los hogares en general, pero obviamente que ante shocks de estas características, la canasta efectiva del costo de vida del hogar ha cambiado radicalmente en todos los hogares, ¿no? La inflación en ese sentido no va a medir estrictamente cuánto cambió el costo de vida de cada hogar. Lo que mide la evolución del IPC es cómo cambia en general cómo están cambiando los precios en la economía en general, y para eso considera lo que es una tipo o de un hogar promedio
en la economía. No representa a todos nunca, y menos en el contexto actual, eso de que los promedios habitualmente terminan siéndolo, no representan mucho a nadie, bueno, pero tiene la virtud de que no se está moviendo la canasta en cada momento del tiempo. La canasta es una, y lo que nos refleja la inflación es cómo están evolucionando los precios de esa canasta. Pero sin duda el costo de vida de los hogares probablemente no termine viéndose muy reflejado hoy por hoy en lo que nos va a terminar marcando la inflación necesariamente, ¿no? Cambia mucho la composición de la canasta en un shock de estas características. Bueno, Flor, creo que no hay más preguntas. Agradecerte un montón por la amplitud y la profundidad de la presentación. Creo que estuvo buenísima, muy ilustrativa, muy completa. Mucha información para procesar seguramente para todos los que participaron. Así que agradecerte. Después cualquier cosa, si alguno se quiere comunicar personalmente o algo contigo y no tiene tu contacto, nos escriban nomás y yo les hago Estamos a las órdenes. para que lo llamen. Así que a lo demás nos vemos Dale. mañana, que tenemos a Facu Ponce de León a las 10 en vez de a las 9. Para dar una mirada un poquito más antropológica y filosófica a todo esto que estamos pasando. Buenísimo. Dale. Bueno, Alejandro, después te hago llegar en cualquier caso la presentación, así la tienen Perfecto. para compartirla. Dale. Dale. Muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.